La Voz de Jesús presenta. Soy Monseñor Roberto Cipol, del Ministerio Católico Internacional, La Voz de Jesús, que lleva la palabra de Dios a los corazones. Esperamos que el servicio que vas a disfrutar a continuación sea de mucho fruto para tu vida espiritual. Pongámonos en oración para escuchar juntos la voz de Jesús. Nuestro tema de hoy: En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: el que quiera seguirme, que se olvide de él mismo, que cargue con su cruz y que me siga. El que quiera salvar su vida la perderá. El que pierda la vida por mí la encontrará. ¿De qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero si pierde o malogra su propia alma? ¿Con qué la va a recobrar? Porque yo vendré entre los ángeles con la gloria de mi Padre y pagaré a cada uno según su conducta. Palabra del Señor. Pueden sentarse. Hoy recordamos a una santa muy grande, porque fue una persona muy importante, que se hizo nada por amor a Dios y por amor a Jesucristo, y en la que se encarna un misterio muy grande de nuestra historia, de la historia contemporánea de nuestro tiempo. El nombre que ella escogió cuando se hizo monja fue Teresa Benedicta de la Cruz, pero el nombre de ella era Edith Stein. Era judía, una alemana judía. Hitler decidió que no habían alemanes judíos. Si era judío, no era alemán. Imagínense, los judíos tenían más de 600 años viviendo en Alemania. Digan de lado 600 años. Más tiempo del que llevan los españoles aquí en Venezuela, por ejemplo. Y de la noche a la mañana decide Hitler que como ellos son judíos, no son alemanes. Bueno, ella se crió en una familia judía, la mamá era muy piadosa. Pues hay judíos que no son piadosos, así como hay católicos que no son piadosos, católicos de nombre. Esta era judía de raza y de fe, y una mujer muy grande, la mamá de Edith Stein. Díganle, una mujer brava. Esas mujeres que son más bien un hombre disfrazado de mujer. Porque el papá de Edith se murió y esa vieja levantó el negocio, mantuvo a los hijos, crió a los hijos y los levantó a todos. Entonces Edith, ella terminó atea. Era una mujer de raza judía atea. Ella había visto tanto sufrimiento en la vida. Ella fue enfermera en la Primera Guerra Mundial. Cuando Hitler estaba peleando en la Primera Guerra Mundial como un simple soldado y quedó ciego y estuvo un tiempo ciego peleando por Alemania, ella fue enfermera y ella era una alemana, pero patriota alemana. Y cuando los franceses humillaron a los alemanes al final de la Primera Guerra Mundial, eso a ella le dolió, pues ella era una alemana con arraigo. Y le tocó vivir la crisis económica terrible que vivió Alemania, que fue el caldo de cultivo donde Hitler fue agarrando poder. Al tiempo que Hitler iba agarrando poder para apropiarse de ese país y manejarlos hacia el mal, Hitler era un anticristo. Ha habido varios anticristos en la historia, porque era un hombre que encarnaba el poder del mal de una manera espantosa. Entonces, Edith terminó sus estudios de primaria, de bachillerato, y se puso a estudiar filosofía. Díganle al lado, en Alemania eso da real. En Alemania uno estudia filosofía o teología y con eso puede vivir. Aquí con eso que estudia, mira, se muere de hambre. Pero eso ya ella llegó a ser una filósofo muy importante. Hay una corriente de la filosofía, yo no voy a poner a explicárselas a ustedes aquí porque no estoy dando clase, se llama fenomenología. Y en la fenomenología el exponente más grande es Edmund Husserl. Y Edmund Husserl era un profesor tan oscuro, tan complicado, que él daba clase y después venía Edith, su alumna más destacada,
y explicaba lo que había querido decir el maestro en la clase. Era como la intérprete del gran filósofo, porque ella, como era mujer, le ponía también esa parte femenina de preocuparse porque se entendieran las cosas. Entonces aquel daba la clase y Edith explicaba, y Edith estaba escribiendo algunos libros de filosofía muy importantes, y ella fue una verdadera feminista, no las feministas ahora que tienen ese movimiento loco, que tú las ves que están todas desquiciadas porque defienden el aborto como unas locas, pero matan a una mujer y no dicen nada. O sea, ellas no se preocupan de la mujer concreta, sino de unos ideales que son más que bien comerciales. Pero si ustedes se consiguieran los escritos de Edith Stein, van a ver que esa es una mujer que ella lo que defendía era que la mujer es distinta del hombre, pero que tiene su propia dignidad y su capacidad, que está muy subvalorada. Y ella era una promotora de la inclusión de la mujer en la política, en la filosofía, en el pensamiento, en las carreras, en todas clases, porque la mujer también tiene derecho a desarrollarse en ese sentido. Y siempre con una visión muy cristiana, después cuando sea cristiana, en principio era judía. Entonces ella, cuando ya tiene su plenitud, que es una filósofa completa, ella le dice a su mamá: mamá, yo perdí la fe, yo no creo en Dios. Pero sin embargo, cuando iba a la casa, acompañaba a la mamá para la sinagoga, cantaba los salmos, rezaba con la mamá para complacerla, porque ella adoraba a su mamá. La cosa se estaba poniendo pelúa porque Hitler había llegado al poder. Familiares de Edith se vinieron a Estados Unidos, se fueron a otros países. Le decían a Edith que se fuera, sus compañeros de clase, los profesores: huya de aquí, aquí la cosa va a terminar mal. Ya se veía lo que venía. Y en ese momento se le muere el esposo a una colega de Edith. Eran colegas los dos. Y se le muere el esposo. Les sigo contando cómo le gusta una vida ajena. Edith fue a consolar a su amiga, que estaría deprimida por la muerte de su esposo. Y ellos eran católicos. Esta mujer que había sido filósofa, ¿qué hace un filósofo? Dígale al lado: buscar la verdad. El trabajo de un filósofo es conocer la verdad. Esa noche agarró el libro de la vida de Teresa de Jesús, escrito por ella misma, y se lo leyó en una noche. En una sola noche agarró el libro y se lo leyó completo. Y cuando cerró el libro dijo: encontré la verdad. La verdad es Cristo. Ese Jesús, hombre, Dios, al que Teresa amaba apasionadamente, Cristo. Esa tiene que haber sido una noche preciosa, cuando el Espíritu Santo, a través de Santa Teresa, le reveló a Edith que su paisano de su sangre era el Salvador de los hombres. Bueno, Edith se compró un catecismo. Ella misma se lo estudió y se fue donde el padre: me quiero bautizar. Sabiendo que una filósofa tan famosa, el padre la obligó a someterse un tiempito de formación. Y el día de los más desgarradores de la vida de Edith fue cuando fue a visitar a su mamá y le dijo: mamá, me hice cristiana. Y la mamá no le volvió a hablar más nunca en su vida. La repudió. Ahí entiende uno lo que dice el Evangelio: el que deja a su padre o a su madre por mí, por Cristo, perdió a su mamá y la adoraba. Era la persona que ella más quería en el mundo. Los hermanos también: de seguro que te estás haciendo cristiana para salvarte de Hitler. No entendían que era una conversión verdadera. Eso creó suspicacias, incluso entre los católicos. Bueno, esta judía viene ahora porque tiene fe o porque está huyendo de lo que viene. Ustedes saben que Hitler exterminó a una enorme parte del pueblo judío. Entonces Edith se va con unas monjas a vivir con ella y en un colegio de niñas, porque Hitler prohibió que los judíos enseñaran. Perdió su cátedra en la universidad, no tenía trabajo. Entonces las monjas consentían que ella formara a las niñas en el colegio y que las ayudara. Y sabían que ella era judía, pero que era católica.
y que amaba a Jesucristo y quería consagrarse a Él. Las monjas eran benedictinas, pero ella quiso ser carmelita descalza. Diga al de al lado, eso era sepultarse en vida. Porque todavía las carmelitas son bien fregadas la forma en que ellas viven. Pero ahora viene la familia, las visitas, se dejan ver. En ese tiempo, una mujer que se metía carmelita se encerraba detrás de una reja y no la veía más nadie. Una vida muy dura. Más nunca comían carne a menos que hiciera falta. Ayunos todo el año, frío, penitencia. Y no crea que cuando Edith entró en las carmelitas le dijeron, ay, llegó la filósofa. La pusieron a limpiar el piso como las demás, a cocinar como las demás, a limpiar el pescado aunque le diera ganas de vomitar, a sacarle las tripas a los pescados, a trabajar duro. Y sin embargo las superioras no eran brutas y le daban tiempo para que ella siguiera escribiendo libros de filosofía y libros espirituales. Y desarrolló una profundidad del alma muy bella, muy bella. Su hermana Rosa, por vueltas de la vida, terminó siendo cristiana y viviendo en el convento, como una especie de mensajera de servicio, de office boy del convento. Y ahí estaban ellas dos, pero la cosa de Hitler iba arreciando. Y llegó el obispo de esa zona y le dijo, yo creo que ella no debe seguir aquí en Alemania. Deberían llevársela para Holanda para salvarse. Y la sacaron para un monasterio en Holanda. Ya le costó mucho desprenderse de sus hermanas, de su lengua, porque allá no podía hablar alemán, tenía que hablar holandés. Y todos esos cambios por una mujer ya mayor eran duros. Pero tuvieron que sacarla y se llevaron a la hermana con ella. Pero Hitler tomó toda Europa. Y Hitler tomó Holanda. Entonces los obispos alemanes habían sido muy astutos, como el Papa Pío XII. No se le enfrentaban de frente a Hitler para poder salvar judíos, para poder salvar gitanos, para poder salvar sacerdotes y evitar que mataran a toda esa gente. Porque si tú te enfrentabas, invadían el Vaticano, mataban al Papa, cualquier cosa. Entonces, eso fue un drama que tuvo en el corazón el Papa Pío XII. Porque él decía, si yo me enfrento, quedo bien en la historia. Si no me enfrento, quedo mal en la historia, pero salvo gente. Si me enfrento no salvo a nadie. Entonces fue un gran sufrimiento del Papa y de los curas. Pero en Holanda, el obispo principal de Holanda sacó una carta diciendo que no era justo que mataran a los judíos como lo estaban matando. Ya se estaba sabiendo el secreto muy bien guardado del asesinato masivo de los judíos. Y el solo hecho de despojarlos de todo, de sacarlos de su casa, de montarlos como unas reses en unos trenes y llevarlos a un campo donde decían que trabajaban, pues la propaganda no decía que los mataban. Pero Edipo dijo, eso es injusto, esa gente es nuestra, son nuestros hermanos, ¿por qué se los van a llevar para allá si son nuestros paisanos? Entonces Hitler y los nazis, como venganza, dieron una orden de que mataran a todos, deportaran a Auschwitz a todos los católicos de origen judío. Y ahí estaba Edith y la hermana. Imagínense, como un cordero. Ahora, lo que impresiona de Edith Stein es que ella sabía por qué la iban a matar. El día en que le tocó irse del convento, agarró a su hermana de la mano y le dijo, vamos a morir con nuestro pueblo, a ofrecernos con Cristo, vamos a salvar el mundo. Apostolado de la cruz. El más puro y fuerte apostolado de la cruz. Todos recuerdan, hay una foto de ella cuando trataron de sacarla, le toman una foto para el pasaporte. Y yo digo, usted tiene dos opciones para conocer a esta mujer. Estudiar sus escritos, que son fascinantes, o ver esa foto. Porque en ese momento había una angustia, un horror, un espanto tan grande de que la gente la llevaban como reses. Gente inocente, gente buena. Y los mataban y los incineraban. Ahí murió también San Maximiliano Kolbe. Ahí murieron también muchos cristianos, muchos sacerdotes. Y esta mujer tiene una serenidad en la mirada, una paz. Esa paz que solamente Dios puede dar.
la paz de los santos. Y ella sabía que ella iba a ofrecerse con su hermana. Se recuerda, hay testimonios de que en el tren las mujeres estaban como locas porque sabían que las iban a matar. Dígale al lado, 3 días sin agua. 3 días sin agua en pleno verano, en el calor de Europa, que es horrible, parece el Sahara, metido en un vagón sin casi ventilación, se moría la gente, se empezaba a podrir ahí en el piso. Entonces las mujeres perdían como el sentido, se enloquecían, y los niñitos de esas mujeres pasaban mucho miedo. Eso fue espantoso, eso fue un crimen tan grande. Y Edith consolaba a los niños en el camino. Ella se preocupó de los niñitos y los estuvo cuidando hasta que llegaron a Auschwitz. Ahí se pierde. No tenemos una reliquia porque la quemaron entre tanta gente que metieron en esos baños que ellos esperaban que bajara agua para bañarse. Venían sucios, hediondos de ese tren, y lo que bajaba era un gas que los mataba como ratas, como cucarachas. Y en ese último espanto, en esa soledad, murió Edith Stein. Ahora yo tengo una tesis. Todo el mundo cree que la maldad de Hitler, que era una obra de Satanás mismo, porque Satanás odia al hombre. Dígale al lado, 6 millones de judíos. Todos los comunistas y católicos alemanes que habían en la zona, cantidad de polacos por el solo hecho de ser polacos, los gitanos, a los homosexuales, a todos los mataban en esos campos de concentración. Y entonces personas como Maximiliano Kolbe y como Edith Stein, que se atrevieron a mantenerse fieles a Cristo en medio de eso, mantener su fe y ofrecerse con el pueblo de Dios, porque la mayoría de los que murieron eran carne y sangre de Cristo y de la Virgen María. Eran el pueblo de Abraham, el pueblo escogido. Una vez me dijo un judío, ay, si Dios no nos hubiera escogido, nos hubiera ido tan bien a los judíos. Pero como son el pueblo escogido, usted ve en la Biblia cuántas veces los deportaron, cuántas veces los persiguieron, cuántas veces los masacraron. Uno ve en la Biblia que es un pueblo que ha estado sufriendo como Cristo, porque son el pueblo de Dios. La iglesia es el nuevo pueblo de Dios, pero Dios no rompe sus alianzas ni sus promesas. Ese sigue siendo el pueblo escogido de Dios. Ellos fueron como el Cordero de Dios que murió en el siglo XX, que fue crucificado en los campos de concentración en el siglo XX, dígale de lado, y le ganaron a Hitler. Usted ve el ascenso de Hitler como un cometa, y en lo que el pobre padre polaco San Maximiliano Kolbe, la pobre monja judía Edith Stein, esos santos dan la vida unidos a Dios. Y no solamente ellos, porque también habían judíos como Etty Hillesum, que es una mujer filósofa judía, nunca fue bautizada, pero ella leía el Evangelio de San Mateo. Y ella le dice al Señor una cosa que a mí me impresiona. Dice, Señor, te he pedido tanto tiempo que nos cuides a los judíos y no me doy cuenta ahora de que tú no nos vas a ayudar, nos van a matar. Pero yo te voy a cuidar a ti, Señor. Porque me hagan lo que me hagan, yo te voy a guardar en mi corazón. O sea, ellos guardaron el bien en su corazón. Y seguro que al citar ahora a Etty Hillesum, algún católico radical me va a decir, extra ecclesia nulla salus. La gente que no es católica apostólica romana va toda para el infierno. Porque hay gente que piensa así, pobrecito. Pero la misma Edith Stein dice una cosa bien bonita. Dice, yo nunca he pensado que la salvación de Dios es solamente para los que pertenecen a su iglesia visible. Porque todo el que de corazón busca la verdad está buscando a Dios. Y ya se acordaba de San Agustín que decía, si tú buscas a Dios es porque ya lo encontraste. ¿Es así o no es así? ¿Quiénes quisieran comer quesillo? ¿Quiénes quisieran comer chocolate? Es porque ya lo han probado. ¿Es así o no es así? ¿Quiénes quisieran comer escalpunte? ¿Alguno quiere comer escalpunte? Porque no lo han probado.
porque no existe. ¿Ah? Si tú buscas a Dios es porque ya tú lo probaste en alguna forma. Y esa fue la vida de ella. Ella buscó la verdad y la buscó tan sinceramente que la encontró en Jesucristo. Y Jesucristo es algo tan grande que cuando uno lo conoce vale la pena dar la vida por Él. Y por eso Cristo dice: el que pierda la vida por mí la encontrará, pero el que preserve su propia vida la perderá. Por ejemplo, uno está casado. ¿A quién le va bien en el matrimonio? Déjense de eso, sean sinceros. A Naiden. Los viudos es que le empieza a ir bien después que son viudos. Pero es que un matrimonio es darlo todo por alguien que no es como tú, que no piensa como tú, que es distinto de ti, siempre va a ser distinto de ti, lo crió otra gente. Eso exige una inmolación y la gente no lo entiende y apenas empieza a sufrir se divorcia. No, manténgase ahí. O a lo mejor es imposible realmente llevar ese matrimonio para adelante y te quedaste solo. Bueno, siga solo para adelante con la gracia de Dios. No se ponga a inventar. Pues ¿qué es lo que pasa? Ay, voy a perder mi vida, padre. Justamente yo voy a perder mi vida porque yo no quiero perder a Cristo. ¿Se entiende eso, sí o no? Cristo vale la vida de uno. Y habrá algún momento para muchos de nosotros en que se nos va a decir: o sigues con Cristo o te salvas tú. Cada uno va a tener su momento de martirio, su momento de ser fiel. Si Edith no hubiese tenido ese llamado de Cristo, ella no le costaba nada en algún momento montarse en un barco e irse para otro país. Ella tenía asegurado su futuro porque era una filósofa de fama internacional. Y cualquier universidad norteamericana se hubiera enloquecido por tenerla con ellos. Y esa mujer no crea que hablaba alemán y hebreo. Hablaba inglés, hablaba una cantidad de lenguas. Era una mujer sumamente intelectual y preparada. Y ella se quedó fiel a Cristo hasta que se ofreció con Él. Cada uno tiene que inmolarse. Esa es la vida del cristiano. Diga al de al lado: lo de pare de sufrir es embuste. Eso de pare de sufrir. ¿Quién va a querer vivir anestesiado? Uno vive en esos momentos en que se sacrifica. Es cuando uno más vive, es cuando uno es más uno mismo, es cuando más uno se parece a Jesucristo. Por eso estos mártires nuestros son una multitud de testigos, dice la carta a los Hebreos, que han sido fieles a Cristo hasta la muerte y nos dicen: sí se puede. Y nos dice Edith: tu dolor tiene sentido porque el mundo le ganó a Hitler. Es muy difícil que el fascismo vuelva a levantarse. Pero hoy en día hay otros anticristos. No voy a hablar aquí de quiénes son para que no me caigan encima tan rápido. Pero en todo el mundo hay anticristos. Cuando un régimen ideológico o político desprecia al hombre que es imagen de Dios y sacrifica seres humanos para hacerse fuerte, ahí está el anticristo. Y diga al de lado: sangre no tumba sangre y violencia no tumba violencia. Aquí tenemos en América Latina a Monseñor Romero. La guerra del Salvador, eso era espantoso. De lado y lado eran unos monstruos. De lado y lado. Violencia y odio. Y estaba ese hombre de paz en medio de ellos diciendo: el mal es malo y el bien es bueno. Más hizo Monseñor Romero con su sangre derramada junto a la de Cristo en el cáliz del altar que con todas las cosas que pudo decir y hacer en su vida. Entonces usted dice: cónchale, a mí me da miedo, padre, dígame si me pide a mí para mártir. Dile al del lado: te pidió. Pero hay dos clases de mártires. Bueno, tres. Primera, los que derraman su sangre por Cristo. Eso es por unos privilegiados. Diga, la segunda, los que derraman su sudor por Cristo, dígale. Los catequistas, los sacerdotes, las madres y padres de familia que educan a su familia cristiana, los que predican la palabra, sudan por Cristo, los que mantienen su familia cristiana unida, los que luchan por una sociedad más cristiana. Esos son mártires de sudor. Y los mártires de lágrimas, los que lloran.
los que sufren a veces injusticia. Dichosos ustedes cuando sean maltratados y juzgados por causa mía, porque su gloria será grande en el reino de los cielos. Entonces, todos de alguna forma vamos a dar la vida por Cristo. Usted se compra un bistec duro. Usted, para que eso se pueda comer, lo tiene que martillar, echarle ablandador de carne y candela bastante, ¿sí o no? Hasta que se lo pueda comer. En cambio, un camarón usted le echa un chorro de limón y ya está listo, se cocina solo. Y si lo va a cocinar, chacha. Si no, se pone como un chicle. Mire la cara al de al lado. ¿Será un bistec duro? ¿Será un camarón? Dios sabe lo que es cada uno de nosotros. Esta charla se va a llamar Llamados al Martirio. Todos tenemos que ser mártires. Pues, ¿qué significa mártir? Diga al de lado, testigo. Una persona que es fiel a lo que cree, es fiel a lo que sabe de Cristo hasta el final de la vida. Y como decía San José María Escrivá de Balaguer, qué hermoso es dar la vida con minúscula por la vida con mayúscula. Entonces, hoy en día está este gran escenario de la historia que sigue. Vemos cómo el mal se propaga, cómo el mal hace daño. Cada vez que un niño muere de hambre, o cada vez que un loco entra en un supermercado con una ametralladora a matar gente, cada vez que se siembra el odio por los medios de comunicación, por las redes, está el mal buscando conducir al mundo. Y mire, quien puede frenarlo es la cruz. Hay una sola película de vampiros que a mí me ha gustado. Era chimba, de esas que no tienen éxito. Pero decía una cosa que era verdad. Pues saben que en la mitología de los vampiros, si usted le enseña al vampiro una cruz, el vampiro sale corriendo, ¿sí o no? O se espanta. Y en esa película, una muchacha, cuando ve que viene el vampiro, mete la mano bajo la almohada y saca un crucifijo y el vampiro se ríe. Dice, pero no te da miedo. Dice, me daría miedo si tú tuvieras fe. Pero como tú no crees en él, no me da miedo. Y yo dije, mira, ese vampiro está claro. Fue el único pedacito que vi en la película, pues no iba a perder mi tiempo en eso. Pero ese vampiro sí sabe teología. Lo que le horroriza al mal no es un signo externo, es tu fe, tu fidelidad a Dios. Por eso nosotros somos hijos de la Virgen María y queremos machacarle la cabeza al diablo. Eso se hace siendo humilde, eso se hace siendo fiel, eso se hace crucificándonos. Entonces optamos por la cruz y nos volvemos realmente un espanto para el enemigo. En el apostolado de la cruz hemos entendido eso, que la vida de cada uno de nosotros es una ofrenda con la de Cristo. Hoy en la hora santa oíamos que Conchita, yo creo que eso lo escribió cuando tenía su enfermedad final. Ella tuvo una enfermedad en las piernas que emanaba mucha sangre. Y ella dice, tengo que investigar bien eso, de qué etapa fue que ella lo dijo. Se derrama cada mañana mi sangre y la uno con Cristo en el altar. También pongo allí mi cuerpo, ya era el cuerpo de una viejita, mi corazón, mi mente. Yo me pongo con Cristo en el altar. Se trata de eso, de ofrecerse con Él. Qué bonito. Un día le dijo Cristo a Conchita, estoy buscando 3 casas para habitar. 3 casas. Y Él le dice, la primera, tu corazón, que sea un altar donde ofrecerme. La segunda, tu corazón, que sea un sagrario para esconderme. La tercera, tu corazón, que sea custodia para brillar. Yo estoy seguro que esta Edith Stein, hasta el último día que pudo escuchar misa, ella, que era una mujer tan sabia, tan penetrante, sabía que con Cristo se ofrecía a ella y que su vida de ocultamiento de carmelita se ofrecía con Cristo, y ella se murió con la convicción de que no perdía la vida, sino que la invertía para que se convirtiera en la salvación. Nosotros tenemos en el alma el ADN de Jesús, Salvador de los hombres. Nosotros somos parte de ese Jesús por el bautismo. Y por eso Dios nos mira y nos dice una cosa muy bella.
para terminar, que le dijo Cristo, y ella transcribió ese diálogo que ocurrió en su corazón. Cristo le dijo a Edith, a Sor Teresa Benedicta de la Cruz, le dijo: ahora que la cosa se está poniendo negra, tú vas a renovar conmigo la alianza en la cruz. ¿Qué me dices? Y ella le contestó: Señor, ¿qué te voy a decir? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Qué bonito eso, ¿sí o no? Ahora que tu matrimonio se ha puesto duro, ahora que la enfermedad tocó tu puerta, ahora que estás pasando una crisis en tu vida, Cristo te dice: ¿tú vas a renovar tu alianza conmigo o vas a dejar el pelero? Ay, yo sí estoy ordinario. Te vas a ir corriendo. No, Señor, tú tienes palabras de vida eterna. Yo te sigo, yo daré mi vida contigo. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Para los que servimos a Dios y a la Iglesia en la voz de Jesús, es un gran gozo que tú hayas recibido el don de la palabra de Dios, y esperamos que dé mucho fruto en tu vida y en tu corazón. Y te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.